Mis queridos aprendices, muy buenas tardes. Me presento, soy el instructor Nelson Chávez Forero, dispuesto a compartir con ustedes este encuentro sincrónico, que tengamos un intercambio bien interesante y que haya ganancia para ustedes. Voy a apagar mi cámara para que haya mejor velocidad en la transmisión y estaré atento a sus comentarios a lo largo de esta sesión sincrónica. Listo. Como en este momento no veo a ningún aprendiz conectado, entonces procedo a realizar la presentación y voy a hacer lo más práctico posible para que puedan ustedes que van a revisar esta grabación, puedan encontrar la información de una forma adecuada. Les doy la bienvenida. Vamos a tratar el tema Derecho Fundamental del Trabajo o los derechos fundamentales en el trabajo. Les recuerdo que mi nombre es Nelson Chávez Forero. Inicié esta semana con un área transversal llamada Derecho Fundamental y esta es la agenda de la sesión del día de hoy. Inicio con saludo e indicaciones, luego lo que es la introducción al tema, voy a valerme de unos videos muy interesantes y luego voy a presentar las dos evidencias que abrieron esta semana para que ustedes tengan claro qué deben hacer para aprobar sus evidencias. Lo último era un tiempo para aclarar dudas e inquietudes, pero como no hay ningún aprendiz conectado, entonces eso lo abolimos en esta sesión. Primero, quiero definir con ustedes lo que significa la palabra trabajo. Trabajo significa una actividad humana que requiere un esfuerzo físico o mental que se realiza con el fin de lograr unos objetivos y a través de la cual se pueden conseguir resultados tanto económicos, psicológicos y sociales. Entonces, el trabajo es algo muy importante. Ustedes en realidad ingresaron al SENA a tomar una formación y aquí en el SENA, más que ser académicos o teóricos, formamos para el trabajo, para que ustedes entiendan que sus esfuerzos, tanto físicos como mentales, pueden posibilitar que ustedes alcancen unos objetivos y a través del trabajo bien realizado, con excelencia, con un carácter humano adecuado, pueden tener resultados tanto económicos como psicológicos y sociales. Voy a compartirles un video, iniciemos compartiendo un video. Es corto, pero lo que hace es englobar todo lo que verdaderamente significa el trabajo. Los pájaros no tienen que trabajar, ellos nomás pues pajarean. Tampoco los ornitorrincos trabajan, simplemente ornitorrinquean. Bueno, el caso es que al parecer los seres humanos no podemos darnos ese lujo y solo humanear por ahí. La mayoría de nosotros tenemos o queremos tener un trabajo. Y aunque la respuesta podría parecer obvia, hay mucho más detrás de la pregunta, ¿para qué trabajamos? En el libro del Génesis, Dios castiga al hombre por desobediente y lo condena a sacar con fatiga los alimentos de la tierra y comer el pan con el sudor de su frente. Puede interpretarse como que el trabajo es una consecuencia de conocer la diferencia entre el bien y el mal, un efecto de distinguirnos de los animales. Sorprendentemente, Karl Marx está en la misma sintonía. Para él, el trabajo es una característica específicamente humana, aunque no necesariamente un castigo. Para él, trabajar no solo nos permite vivir, sino ejercitar nuestra creatividad y desarrollar todo nuestro potencial. Desgraciadamente,
Finalmente, decía Marx, el trabajo también puede ser enajenante cuando es forzado. Verás, ya desde la Grecia clásica se veía con cierto desprecio a las personas que tenían que trabajar para vivir. Claro, se apreciaba la dedicación y el esfuerzo de un buen artesano, agricultor o incluso un esclavo, pero eso no quitaba que se viera como una actividad inferior. Los verdaderos hombres libres no tenían que preocuparse por estas cosas y podían dedicarse al arte, la política, el deporte y la filosofía. Sí, solo hombres, porque las mujeres ya estaban destinadas a actividades domésticas y de cuidado, otras formas de trabajo consideradas subordinadas. Esta separación entre trabajadores y propietarios se perpetuó durante el periodo feudal y, con nuevas formas, siguió hasta tiempos de Marx en forma de capitalismo. Karl veía cómo la pasaban los obreros en las fábricas y concluyó que esa forma de trabajar era forzada. La gente no trabajaba para ejercitar su creatividad o desarrollar su potencial, sino simplemente porque no querían morir de hambre. A este tipo de trabajo le llamó enajenante, porque vuelve ajeno, separa. ¿Qué separa? Los trabajadores producen productos que ni ellos pueden comprar, para personas que ni siquiera conocen y para generar dinero que no es para ellos. Finalmente, quienes trabajan suelen ocuparse de partes tan minúsculas del proceso que quedan desconectados del propósito. Ya no saben para qué trabajan. El trabajador se vuelve un engrane más de la maquinaria y la vida misma se separa del trabajo. Vivir es lo que se hace en las horas que quedan libres. ¿Te suena familiar? En muchos lugares algunos aspectos del sistema han cambiado y otros permanecen. Además, no todos vivimos en las mismas condiciones y tenemos distintos grados de libertad. Por hoy no hablaremos de cambiar el sistema, sino que aceptando que esa realidad existe, cómo aprovechar el grado de libertad que tenemos para tomar decisiones respecto a nuestro futuro profesional. Para eso conviene saber el propósito de nuestros esfuerzos y para eso nos servirá saber en la actualidad para qué trabajamos. Los autores Neil Doshi y Lindsay McGregor nos dicen que hay 6 principales razones para trabajar y las ordenan de la menos motivante a la más motivante. Y nosotros diríamos de la más a la menos enajenante. ¿Puedes identificar cuál es la tuya? La razón menos convincente es la inercia. Trabajas simplemente porque es lo que hiciste el día anterior y el día anterior a ese. Quizá no tuviste oportunidad de elegir y a estas alturas sientes más riesgoso cambiar que seguir haciendo lo mismo. En segundo lugar está la presión económica. Necesitas el dinero o, aunque no te haga tanta falta, tienes la ambición de tener más. Tu razón para elegir empleo no es el empleo en sí, sino la recompensa económica que ofrece. En tercer lugar está la presión emocional. Trabajas porque sientes vergüenza o culpa de no trabajar. O quizá elegiste ese empleo en particular porque te da prestigio o te hace sentir importante. El cuarto motivo es el potencial. Elegiste ese trabajo porque te ayuda a alcanzar otras metas. Quizá no es el mejor, pero es algo temporal que te ayudará a obtener tu empleo ideal o a lograr otro objetivo personal. La quinta razón es el propósito. El empleo que tienes está de acuerdo con tus valores y metas. Sientes que perteneces a algo más grande, que estás logrando algo significativo que mejorará el mundo y eso da sentido a tu vida. La razón más motivadora es el juego. Estás en ese trabajo porque lo gozas muchísimo. Encuentras los retos emocionantes y los problemas que resuelves te levantan el ánimo. Te levantas con ganas de trabajar porque disfrutas tu labor. Los autores llaman a los 3 primeros motivos indirectos, porque no tienen que ver con el trabajo mismo y no aconsejan elegir empleo por esas razones. Los 3 últimos son motivos directos, relacionados con la labor que desempeñas, y dicen que son buenas razones para elegir un trabajo o profesión. Además, mientras más arriba en la escalera esté una persona, mayor será su compromiso y su productividad, por no hablar de su realización personal. En otros videos hemos visto que para escoger una profesión gratificante, conviene que sea, sí, económicamente satisfactoria, que también sea disfrutable y te apasione a nivel personal. Y claro,
que tengas la habilidad para realizarla. Pero para tener completo el Ikigai, sería ideal que la profesión que elijas tenga un propósito mayor, que el sentido de tu trabajo esté alineado con el sentido de tu vida. Por supuesto que no hay un acuerdo sobre cuál es el sentido de la vida. Si profesas una religión, el sentido podría estar en una realidad que trasciende el mundo físico. Y si no, los filósofos han propuesto varias posibilidades de sentido en este mundo: la búsqueda de placer y el disfrute, o el cultivo del conocimiento y la virtud, o incluso el cumplimiento de una voluntad de poder, la manifestación de todas tus capacidades y potenciales. Nosotros ponemos a tu consideración esta propuesta si nos permites que te contemos una parábola que hemos modificado un poco. Es un relato que Alejandro Jodorowsky narra en sus cómics Fábulas Pánicas. En él, un personaje emprendía la búsqueda de un árbol famoso porque era inmortal. Después de un largo periplo, encontraba el lugar donde había de estar el célebre árbol eterno. Pero en su lugar solo había un agujero. Preguntó qué había pasado con el árbol y le contestaron: era un árbol inmortal. No necesitaba las hojas para obtener energía del sol, así que se deshizo de ellas. Las ramas solo las necesitaba para sostener las hojas, así que también se deshizo de ellas. El tronco solo sostenía las ramas, de modo que no tenía sentido conservarlo y desapareció. Por último, las raíces solo servían para alimentar al resto del árbol, que ya no estaba, así que también desaparecieron. La fábula pánica termina allí y puede interpretarse como una invitación a trascender el mundo material. Pero a nosotros nos parece que el autor desestima la importancia de los frutos. Los frutos son aquello que le da sentido al resto del árbol. Sus semillas son aquello que permite que haya nuevas generaciones de árboles. Y no solo eso, sino que es lo que el árbol ofrece como dulce alimento a los demás seres vivos. Así que la invitación es a reflexionar. ¿Cuáles son mis valores y convicciones? ¿La carrera que elija, la profesión que desempeñe, están de acuerdo con mis principios? ¿Puedo con mi trabajo contribuir a hacer un mundo mejor? Bueno, entonces estamos hablando de los derechos relacionados con el trabajo. Ustedes tienen unos derechos como seres humanos que son defendidos tanto a nivel internacional como a nivel local. La OIT, Organización Internacional del Trabajo, coloca unos parámetros para que cada país se alinee con ellos y a través de la constitución política, a través de ciertos artículos y leyes, velen por la justicia, por dignificar el trabajo. ¿Cuáles son estos derechos? ¿Sí? Entonces, el derecho al trabajo. Aquí en Colombia, un artículo dice, el trabajo es un derecho fundamental. ¿Sí? También dice la abolición de la esclavitud, la servidumbre o cualquier forma de trata de personas, trabajo forzoso u obligatorio. Entonces, por ley, la esclavitud ya se abolió. Cualquier forma de servidumbre que alguien quiere humillar y pisotear a un trabajador, esto ya, por ley, ya pasó. La ley que dice, el ejercicio del trabajo en condiciones de libertad, legalidad y libre escogencia. Cada persona decide en qué trabajar, es algo libre. Nadie puede obligar a otro a elegir en qué trabajar. Y la última, estoy hablando a grandes rasgos lo que tiene que tener los derechos del trabajo. ¿Sí? La posibilidad de acceso gratuitos a bolsas de empleo, a formación para el trabajo y a protección contra el desempleo. Entonces, todo ser humano tiene derecho a trabajar, tiene derecho a un empleo digno. Pero, como les mostré en el video hace un rato, que sea para explotar su potencial, para lograr su propósito y para que sea un deleite, para que disfruten trabajando en lo que les gusta. Ahí en el material de formación, recuerden que están unos contenidos bien diseñados, las herramientas que ustedes necesitan para defender sus derechos. Ahí está la acción de tutela, el derecho de petición, la acción de cumplimiento, donde ustedes pueden legalmente luchar por su dignidad como trabajadores. ¿Qué queremos destacar en el SENA? La importancia del trabajo.
Una persona que tiene en qué invertir su tiempo, que tiene la posibilidad de suplir las necesidades de su familia, que encuentra un ambiente grato para el trabajo y que respeta la religión de otros y que entiende la política. Todo dirigente de primer nivel, alcalde, gobernador, presidente, debe velar por dar dignidad al trabajo en su lugar. Y aquí les muestro, como tal en plataforma, allí está el instrumento de evaluación para la evidencia taller. El taller tiene que ver con responder unas preguntas con respecto al trabajo local. Muchas personas ignoran la realidad de su región, pero a través de este trabajo, de este taller que suministra el SENA en esta área de derecho fundamental, empiezan a consultar las fábricas, el potencial, cuál es el fuerte de su zona, y oh sorpresa, descubren que su zona tiene muchos empleos interesantes. Entonces, es necesario descubrir cuál es el potencial económico de mi región, pero también cómo es el trabajo. ¿Es un trabajo bien pago, mal pago, un trabajo con tendencia agrícola, con tendencia en bienes y servicios? Bueno, entender cómo es el trabajo de su municipio. Y consultar sobre algunos fundamentos de economía para hacer una línea del tiempo, ¿sí? Donde se ubiquen los principales periodos históricos de producción y las características del trabajo para cada periodo. Entonces, allí les damos un documento que está en documentos de apoyo. Va a ser muy útil para que ustedes hagan este trabajo. ¿Listo? Van a realizar también un mapa mental donde se dimensione para el trabajo, ¿sí? La dimensión del trabajo antropológica, psicológica, económica y jurídica. Va a realizar la lectura del documento Cambios en el mundo del trabajo, que está en documento anexo, ¿vale? ¿Qué van a hacer? Van a hacer un pequeño mapa conceptual sobre el concepto de trabajo, precarización, tercerización y deslaboralización, ¿sí? Con respecto a la relación con la dignidad humana. Es un trabajo interesante, no es para suplir un gusto del instructor, es para que ustedes tengan un panorama amplio y entiendan históricamente cómo se ha abusado de los trabajadores, cómo han robado a las personas, cómo han humillado a las personas en el entorno laboral por desconocimiento de leyes. Les expliqué al comienzo, en la Edad Media, gracias a protestas, incluso sangre de mártires, se ganaron unos derechos que están vigentes. Y cuando a alguien le violan los derechos en este tiempo, es pisando normas nacionales e internacionales que existen para defender a los trabajadores. Así que nuestro deseo es que ninguno de ustedes sea vulnerado en sus derechos como trabajador. ¿Qué van a entregar aquí? ¿Cuál es el producto? Un documento en PDF con el taller, con el mapa mental, con la línea del tiempo y con las conclusiones. Y claro, la biografía de dónde sacó esa información. La segunda evidencia es la participación en un foro temático sobre las características del trabajo en el contexto local. Aquí tienen que hacer un video. Discúlpeme, a algunos no les gustan los videos, pero tienen que hacer un video. ¿Por qué? Porque las empresas para contratar a sus trabajadores les están exigiendo un video. No sé a quién se le ocurrió eso, pero las empresas lo están solicitando y como formamos para el trabajo, entonces les motivamos a que aprendan a hacer videos, a perder ese pánico escénico y a desarrollar sus capacidades. ¿Listo? ¿Qué van a entregar aquí? Dos productos, dos documentos. Uno, muy cortico, con un link. Otro mayor. Otro documento de los va a ser más grande, con la solución de las preguntas y con la infografía. Recuerda que una infografía es expresar información a través de gráficos. Y llegamos nuevamente o finalmente al tiempo de las preguntas.
Las preguntas son muy valiosas porque con ellas se aclaran las dudas. Entonces, perdón, miro que está aquí. Hola, Gabriel, ¿cómo Muy vas? buenas tardes. Bien, sí, señor, gracias a Dios. Qué pena que apenas estaba ingresando, pero es que tengo una cita médica y vengo entrando corriendo. Listo, no hay problema, no hay problema. Gabriel, lo importante, ¿ya alcanzas a ver ahí en pantalla lo que dice la diapositiva? Dice tiempo de preguntas. Sí, señor. Ya acababa ya de exponer, no se conectó ningún compañero, entonces lo que hice fue iniciar el tema. Tú sabes que queda grabada la Sí, sesión con toda la señor. explicación. Perfecto. Entonces, quería explicarte, tenemos dos evidencias en curso. Sí, ¿Listo? señor. Un Correcto. foro temático. En ese foro temático es necesario que realicen un video corto hablando de la realidad del trabajo en su zona. Perfecto. ¿Listo? Lo puede subir el enlace a YouTube. Si quiere, puede subir su video a YouTube y solamente pasar el enlace ahí en el foro para no saturar la plataforma con algo muy grande. Per- Perfecto. Y luego verificas el aporte de uno de tus compañeros, miras el video y lo comentas. Correcto. Esos son los dos componentes para poder aprobar esa evidencia del el foro. Yo lo Del pongo para foro, acá. es el video. Perfecto. Exacto. Listo. Y entonces, hay unas preguntitas ahí básicas sobre lo que es la OIT. Bueno, unas preguntas, usted puede tomar las que quiera, es hacer algo muy sencillo, pero como abrir el panorama, porque es importante entender los derechos que tienen ustedes como trabajadores. ¿De acuerdo? Perfecto. Esa es la Listo. segunda evidencia, profe. Sí, la segunda. Y la Ok. primera que tienen que hacer es eh, un taller. El taller lo realizan en PDF. El taller lo que hacen es una pequeña conceptualización. Nuevamente, por eso les digo, aquí en esta consultan sobre cuál es la importancia económica de su municipio, cómo es el trabajo en su región, si es más agrícola, más de bienes, servicios, Sí, y señor. lo que hacen es consultar lo que es los componentes del trabajo, ¿sí? Y Perfecto. van a hacer este tallercito tratando de cumplir las normas APA, es decir, no tanto cortar, copiar y pegar, sino como analizar un poquito el concepto, decir, bueno, en realidad, por ejemplo, el último punto, hay que hacer un mapa mental con los Ajá. conceptos trabajo, precarización, tercerización, deslaboralización, ¿sí? Sí, Que estos señor. conceptos les van a ayudar para cuando ustedes estén en su desempeño laboral, entender cuándo le están vulnerando sus derechos, ¿sí? Correcto. En Correcto. muchas empresas se están vulnerando los derechos de los trabajadores y La por, mayoría. y por falta de conocer estos documentos que son a nivel local sustentados con la Constitución Política de Colombia Sí, y a señor. nivel internacional con la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Sí, señor. Entonces, ustedes tienen unas herramientas valiosísimas para velar que ustedes puedan en realidad tener un desempeño laboral donde sus derechos son respetados, ustedes se respetan como seres humanos y se vive mucho mejor. ¿Sí? Sí, señor. Correcto. Entonces, ¿qué van a entregar en este taller? ¿Sí? Entonces, un documento en PDF, ¿sí? Sí, Con señor. la siguiente estructura, un título, una pequeña introducción, responder las preguntas, el mapita mental, la línea del tiempo y unas conclusiones, dos conclusiones. Y la Perfecto. bibliografía. Bibliografía, correcto. Y son todas las preguntas que aparecen anterior, ¿no, doctor? Sí, señor. Sí, señor. Vale. Estas Ok. preguntas. ¿Listo? Esas. Entonces, Correcto. una es el taller y la segunda evidencia, el foro Del temático. video. Ok. Sí, señor. Perfecto. La primera es la del video. La primera es el taller y la segunda es el video. Sí. El orden de los factores no altera porque no altera Ok. el producto porque las dos las habría el tiempo. Las dos las habría el tiempo. Perfecto. Listo. ¿Listo? Listo. Listo, profe. Entonces, aquí estoy pasando un poquito rápido, pero Tranquilo. les mostré
les coloqué estos videos. Sí, señor. Son muy interesantes. ¿Sí? El primero, una explicación de para qué trabajamos. ¿Sí? Ajá. La segunda, un pequeño de humor, un poquito de humor, un video de Charlie Chaplin, donde hace la crítica a los industriales que le sacan el jugo a sus pobres trabajadores. Y presenté la introducción de este video, los peores trabajos, para entender que alguien la está pasando peor que nosotros. Y en ocasiones nos quejamos, pero hay trabajos muy malos, de verdad hay trabajos que son Tremendo. deplorables. Sí, 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 correcto. A nivel humano. Entonces, era la sesión, yo inicié sobre las 2 de la tarde, pero Sí, no, me señor. alegra mucho Gabriel que haya podido ingresar. Sí, andaba corriendo. Yo vi el mensaje y andaba corriendo que tenía una cita con el psiquiatra. Entonces me fui y arranqué, mejor dicho, volando y hasta que entré y yo dentro, hasta que ya me conecté, sí, señor. Venía Listo, sudando. muy bien. Pues la temática es muy interesante. Ahí hay unos materiales que ustedes pueden descargar, donde Sí, están las señor. normas, donde están herramientas para que ustedes defiendan su dignidad como trabajadores. ¿Sí? Es muy Perfecto. importante. Profe, ¿y la ruta para acceder al instrumento al instrumento de trabajo de estudio cuál es? Ya se la comparto. Vale, bueno, señor, sí, para tenerla en cuenta y Listo, no voltear tanto. entonces, aquí la tengo, por aquí. Listo, entonces, recuerden que estamos, aquí está, fase ejecución, Sí, señor. ¿sí? Actividad proyecto 4, Ajá. guía de aprendizaje, Sí, señor. derecho fundamental, ¿sí? Perfecto. Y entonces ahí están los dos. Uno es el taller y el otro es el foro. El foro. Perfecto. Perfecto, profe. Vale. ¿Listo? De una. Entonces, frente a cualquier pregunta, estaré ahí atento, tanto en el foro de dudas e inquietudes, o Bueno, intenta, señor. hay un chatcito arriba en la parte superior, si alcanza a ver, ahí donde dice Nelson Chávez, ¿sí ve? Sí, señor. Sí, correcto. Ahí hay como un cuadrito de un diálogo, Sí, usted señor. puede hacer un clic ahí y me puede Perfecto. dejar la duda que tenga y yo al momento la leo y de una vez se la contesto. Vale, profe, vale, vale. Muchísimas gracias. ¿Listo? Ja, Vale. ¿listo? Perfecto, Está, Gabriel. se vence el 3 de junio, profe. Sí, sí, Ok. señor. Pero Bueno, entonces, señor. recuerde que, recuerde que nosotros en realidad, lo más complicado es el foro, que el foro sí nos toca cerrarlo, pero yo Sí, intento señor. abrirlo. Si usted me dice, no, profe, no alcancé, entonces yo se lo abro un fin de semana para que usted lo presente. El Perfecto. taller sí queda el enlace abierto para que usted lo presente. Si por alguna razón no alcanzó, Sí, entonces señor. tiene unos días más para hacerlo sin ningún problema. Perfecto. Sí, como estamos entregando también otras evidencias con la, eh, con el área ¿Técnica? de técnica, sí, señor. Para ese Listo, claro mismo que día, sí. entonces, para saber Claro, también y todo. claro que sí. Entonces, espero que tenga un resto de día muy bueno y estaré Igualmente, atento a sus aportes. listo, profe, igualmente. Muchísimas gracias, muy amable y bueno, me disculpa por haber entrado tarde, pero bueno, entré y capté la idea. Sí, lo alcanzó, lo felicito, lo Listo, sí, alcanzó señor. Muchas y gracias. estamos ahí para colaborar en lo que esté al alcance, ¿vale? Listo, profe, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, Gabriel, que esté muy bien. Bueno, gracias, igualmente, sí, señor. Buena tarde. Bueno, buena tarde, hasta luego. Gracias.